El título del sermón de esta mañana, el título es tecnológico. Luego está la aplicación bíblica, que es lo importante. El GPS de Dios. Es una de las, diríamos, herramientas tecnológicas más útiles hoy en día en el sistema GPS, Sistema de Posicionamiento Global, el cual funciona a través de 24 satélites que van alrededor de 6 órbitas y están funcionando sin parar las 24 horas del día. Y estos satélites nos permiten, por medio de un dispositivo muy pequeño, que puede ser el teléfono móvil, ¿vale?, o un GPS, pero los teléfonos móviles tienen dentro ya el GPS en aplicación, Google Maps, etcétera, etcétera. Y por esto nosotros podemos saber en el lugar donde nos encontramos, dónde estamos o a dónde queremos ir. Nos marca el camino a seguir para llegar al lugar y siguiéndolo, aunque te puede llevar un día por un sitio y a la vuelta por otro, es imposible, entre comillas, perderse. Si pones las coordenadas, aunque no haya camino, allí terminas. Es impresionante. Como he dicho, hoy en día disponemos de móvil. Tiene que ser móvil táctil, con internet. Y lo podemos utilizar tanto en la ciudad como en la montaña. Hay también GPS de montaña especiales. Y esos, porque allí las coberturas son ínfimas o casi no tienen, pero esos aparatos, por eso son especiales, te indican la ruta, incluso hay una fechita y te va diciendo por dónde vas por el camino, si no lo conoces mucho. Desde el punto de vista, eso es una maravilla. Solo tenemos que poner, por ejemplo, para venir aquí a la iglesia de Figueras, poner la calle, el número, donde quieres ir, y en unos segundos el dispositivo te marca desde que sales, por ejemplo, de Reus, o antes de llegar a Figueras, porque como todo es autopista y ya se conoce, la entrada que pertenece y te lleva justo al lugar. Te habla de los obstáculos que te vas a encontrar, el camino que vas a recorrer, las curvas, los accesos y otras muchas vías. La verdad que es, desde ese punto de vista, una auténtica maravilla. Incluso te habla de otras vías alternativas. Por si nos pasamos de largo, que luego hablaremos de ello, pues volver otra vez a retomarlo y llegar al sitio. Se podría decir que el que se pierde hoy en día, teniendo un GPS en el móvil o un GPS, es porque, entre comillas, quiere. Yo recuerdo, antes de aparecer todo esto, que cuando vivía en Gran Canaria, venía a la península de viaje, pues con los mapas. Y con los mapas llegábamos a los lugares. Ahora te vuelves más comodón y él te lleva. Pero a mí me siguen gustando los mapas. La situación de la mayoría de las personas en el tiempo en el cual nosotros vivimos no es que estén perdidas en algún lugar físico, sino que andan perdidas por el camino de la vida. Eso es otra historia. Viviendo vidas sin objetivo, vidas sin rumbo, sin esperanza, sin alegría y sin sentido. Esa es la auténtica realidad. Viven para ellos mismos, sin encontrar la verdadera razón de su existencia. Y es porque somos una sociedad secularizada, y la europea totalmente secularizada. Les hablas de Dios, no les interesa. No obstante, hay que hacerlo porque el Señor sabe si en su día lo que has sembrado, el Señor es el que se encarga de ello y se recogerá cosecha o no. Personas que andan buscando un camino que los lleve a la felicidad, a la paz y a la tranquilidad, pero no van por el camino correcto, sino por el camino que ellos buscan, el suyo. Buscan algo que les llene de verdad, esa es la realidad, y para siempre, para poder rellenar sus corazones vacíos.
andan perdidos buscando un poco de alegría, un poco de amor, de satisfacción duradera, y lo buscan en los lugares equivocados, como es el placer, los vicios, el poder, el estatus social, el dinero, en las posesiones materiales, pero al fin nunca encontrarán eso que están buscando. ¿Y sabemos por qué? Porque lo que buscan no está ahí donde ellos van. En ninguna de esas cosas se encuentra. La felicidad no se encuentra ahí. Están buscando, diríamos, en el lugar opuesto al que corresponde. Están buscando en ellos mismos. Primero yo y siempre yo. El egocentrismo del ser humano. Uno lo tiene más desarrollado, otros menos. Ojalá que no seamos egocéntricos. En lugar de buscar en aquel que los creó y los redimió, están poniendo en el GPS la dirección equivocada y entonces no llegarán al lugar, los llevará a otro sitio. Si me acompañan, en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, capítulo 14 y verso 12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Al hombre le parece derecho el camino. Que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Perdón un momento, poniendo aquí las cosas. Sorprendentemente, y a pesar de la mucha luz que tenemos hoy, porque nosotros, los adventistas del séptimo día, en la sociedad que vivimos y en la actualidad, tenemos mucha más luz que anteriormente, pero muchísima más. Y hay cristianos sinceros, esto es increíble, están perdidos, lejos de Dios, y lo peor es que creen que están al lado de Él. Están ciegos. No hay más ciego que el que no quiere ver. Se han vuelto tolerantes ¿con qué? ¿Por qué se han perdido? Con la mundanalidad. Se sienten cómodos, pero en el fondo no sienten ni gozo, ni paz, ni tranquilidad, ni felicidad. Quizá alguna vez encontraron el rumbo que debía tomar su vida, pero se despistaron con lo atractivo que es el mundo que está ahí fuera, la mundanalidad. Especialmente a la gente joven, a todos, pero a la gente joven, desde luego, se les ofrece, que no sirve para nada, en el fondo, pero la vista se les va. Pues se nos va, a los que tenemos cierta edad, pues la vista se les va también. Tienen menos experiencia. Y tienen que luchar muchísimo para poder seguir en los caminos del Señor. Por eso cuando hay jóvenes en la iglesia, a mí me siento orgulloso y feliz. Aparte de ser el futuro de la iglesia, como los niños en esta mañana, que estén en la casa del Señor, eso es espectacular en nuestros días. Es increíble con todo lo que se ofrece ahí fuera. Y además, el que los tiene ahí fuera quiere entrar aquí dentro para que nos vayamos marchando nosotros también. Ahí está la gran lucha del cristiano. Con la atractiva mundanalidad, con cosas seculares, y poco a poco se fueron conformando con las efímeras chispas falsas que ofrecen estos últimos tiempos. La verdad que es muy sutil Satanás y lo presenta muy bonito, entre comillas. Puede que piensen que pusieran la dirección correcta en el GPS, pero se distrajeron mirando otras vías alternativas, no a la que tenían que ir, que supuestamente llevaban al mismo sitio. Se entretuvieron con los paisajes que les ofrecían más rutas parecidas. O sea, hay que tenerlo claro para no salirse de la ruta. Lo mejor es mantenerse en el camino, si no luego podemos tener problemas. Buscando en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento también, en el capítulo 13 y el verso 9, dice: te perdiste, oh Israel, mas en ti está tu ayuda, dice el Señor.
Un buen GPS, a pesar de que le cambies la ruta, vayas en sentido contrario y des 1000 vueltas, siempre te va a indicar el camino a seguir. Siempre vas a encontrar un camino que te lleve de vuelta a la dirección correcta. Es a donde tú querías ir o donde queremos ir. Quizá que esa vía que nos da ahora no sea una vía muy fácil, la alternativa, no sea una vía concurrida, quizás solo sea una vereda espinosa, estrecha, con muchas piedras, hay que ir con bastones, pero será segura y directa, porque precisamente esta vía tan difícil hace feliz, nos lleva al feliz destino que nosotros anhelamos, todos los que estamos aquí y las familias que representamos. Dios es el único que sabe, quiere y puede ayudarnos para que dejemos de andar perdidos por la vida. Él desea llevarnos a encontrar el verdadero camino que nos llevará a la salvación, y esto es muy importante. Y allí entonces tendremos una vida plena y bendecida. ¿Y cuáles son los pasos? Esto es muy importante. Nos lo va a decir la palabra de Dios, ¿eh? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para ir en la dirección correcta y salir de este estado confuso, que es este mundo, en el que hay poca luz, aunque ahora es de día, pero en tinieblas, en el cual nos encontramos, y dirigirnos a Dios e ir hacia Él? Pues el primer paso es reconocer nuestra situación actual. Importante. ¿Dónde la encontramos? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15 y versículo 18. Es la parábola del hijo pródigo. Me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Necesitamos admitir cada uno de nosotros y reconocer que nuestra vida está mal. Hay aspectos, a lo mejor, que no son los correctos. Cuando estamos equivocados de camino, me refiero. Que no íbamos por el buen camino. Que aunque no nos lo parezca, estamos perdidos al no estar en el buen camino, y hemos de darnos cuenta de que no habíamos puesto en el GPS la dirección correcta. Ahí está. Con el Señor, hermanos, no valen las excusas, ni las justificaciones. En cuanto a justificaciones, somos artistas. Él sabe todo de nosotros, de cada uno de nosotros profundamente. Y más vale que seamos sinceros y humildes con Él. Si no, iremos hacia Él, pero por el camino que nos corresponde. Dios sabe realmente cómo nos sentimos nosotros. Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Él sabe que somos carne, Él sabe que somos débiles, que nos sentimos mal a veces, que nos sentimos solos e incomprendidos. Y eso pasa mucho. Y el cristiano hoy en día es muy incomprendido. E incluso en los trabajos hay problemas. Yo en la sanidad tuve mis problemas también, mi incomprensión. Pero aferrados al Señor, sigues adelante. Eres como un bicho, por decir algo, un ser extraño. ¿Vale? Y estoy hablando de hospitales. Él sabe cuando estamos tristes y cuando estamos alegres. Él lo sabe todo. Él sabe siempre de nosotros de forma integral toda nuestra vida, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Pero vamos a reflexionar ahora en la parábola del hijo pródigo, que se halla en el libro del Evangelio según San Lucas. Lo primero que hace, antes de volver a su padre, fue reconocer que su vida no estaba bien, que se había equivocado en marcharse de su casa. Reconoció que por su mala decisión estaba viviendo peor que muchos de los jornaleros de la finca de su padre. Al igual que el hijo pródigo, nosotros necesitamos doblegar con humildad nuestro corazón orgulloso y terco delante de Él. Ahora vamos al segundo punto. Primero fue reconocer nuestra situación actual. Ahora es definir a dónde queremos llegar. En el mismo Evangelio,
en el capítulo 15, en el versículo 13, y en la última parte dice, se fue lejos, dice, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, todo lo que le había pedido al Padre, viviendo de manera perdida. Ya que el hijo pródigo, esto podemos ser cualquiera de nosotros, pensaba en un principio que la felicidad estaba en lo que el mundo, la sociedad nos ofrece. Pero llegó un momento en que vio que el bienestar, la seguridad y el amor que él buscaba ya no lo tenía. Por eso lo tenía en la casa de su padre. Y no la había sabido apreciar. Y cuando se dio cuenta, quiso volver a él, a la casa de su padre, al lugar de donde nunca tuviera que haberse ido o salido. Nosotros también anhelamos llegar a la casa de nuestro Padre Celestial. Anhelamos llenar el vacío de nuestros corazones. Anhelamos sentirnos amados. ¿Quién no? Protegidos, seguros bajo sus alas. Necesitamos volver a encontrar el sentido de nuestra vida. Llegar a Dios, sentir su favor, y más cuando estamos perdidos, su aprobación, su presencia y su infinito amor. Debemos marcar en nuestro GPS, el espiritual, la dirección correcta para llegar a Dios, que el espiritual es este. Poner la ruta de las pisadas de Cristo, por donde Él pasó, por el camino que Jesús facilitó para nosotros. Él no buscó, diríamos, su contentamiento, para Él no, ni se dejó embaucar por los efímeros placeres que este mundo ofrece, no. Él buscó siempre el bien de cada uno de nosotros. Se dio hasta sí mismo por nosotros, por eso murió en la cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Cristo ya derribó todas las barreras, todos los obstáculos, todos los baches y pagó con creces todos los peajes necesarios que íbamos a encontrar hasta llegar al Padre. Cruzó el abismo que se abrió por culpa del pecado. Y él mismo, Jesús, es el puente que nos lleva ¿a dónde, hermanos? A la eternidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dejamos al Señor, nos perdemos cuando lo tenemos todo. Por eso a veces no le damos valor. Como ya es por rutina, pues, siempre lo mismo, vamos el sábado a la iglesia, vamos a actividades que hayan, pero como una rutina. No. Cada vez es como si fuera algo nuevo. Cada vez es como ir con alegría a la casa del Señor. La verdad que sí. Nosotros hemos venido de lejos y con alegría. Veníamos hablando todo el camino los cuatro, con alegría. Porque veníamos a la casa de Dios a encontrarnos con los hermanos de Figueras. Marquemos en el GPS ese camino. Es el único camino que nos llevará seguros. ¿Y cuál es ese camino, hermanos? Pues lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, que todos conocen. Capítulo 14 y verso 6. Jesús les dijo, y soy el camino, la verdad. Nadie. Sí. Ok. No hay otro camino sino Él mismo. No hay caminos alternativos que nos lleven, hermanos, a la eternidad, sino solo Cristo. Hemos hablado de reconocer nuestra situación actual. Muchas gracias. El segundo paso era definir a dónde queremos llegar. ¿Y ahora cuál piensan que viene? Eso nos ha pasado muchas veces. Recalculando la ruta. En el Evangelio según San Lucas, en el mismo capítulo 15, versos de 22 al 24, dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed, dice, el becerro más gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Toda alegría, para recibir al hijo perdido. Porque mi hijo muerto era y ha revivido.
se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso es felicidad, eso es alegría. Ese es un festín maravilloso, hermano. Un festín espiritual. Una vez que nosotros ya hemos reconocido que nos hemos alejado de Dios y hemos definido cuál es la dirección correcta, es cuando el GPS recalcula la ruta y vuelve a señalarnos el camino correcto, desde donde nos hallemos, donde estemos, y nos da una nueva oportunidad. Así funciona la gracia de Dios, hermanos. Ahora es Él quien actúa, quien nos atrae y quien nos acepta de nuevo. ¡Qué maravilla! Él siempre tiene los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Podemos decir en pocas palabras que recibir la gracia de Dios es recibir una bendición inmerecida. Nosotros no hemos hecho nada para merecer la inmensa bondad de Dios hacia cada uno de nosotros. Su gracia está impulsada por el eterno amor que Dios siente por nosotros. Si nos vamos en el Antiguo Testamento también, en el libro de Isaías, en el capítulo 43 y el verso 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Por la gracia de Dios somos levantados de nuevo y puestos otra vez en el camino correcto. No nos deja tirados en la cuneta. Satanás en su momento parece que te ayuda, que te eleva, pero luego te pegas un tortazo en su momento cuando menos te lo esperas y ahí te quedas. No, el Señor estabas perdido y Él te recoge. Y si estás en la cuneta, tira de ti. Sino que nos coloca una vía nueva, como si nunca nos hubiéramos equivocado. Maravilloso. Dios nos vuelve a señalar el camino correcto, como si encendiéramos el GPS, en este caso la palabra de Dios, por primera vez. En el Nuevo Testamento y en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el verso 1, dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están siguiendo el camino que va marcando el GPS de Dios. Están siendo guiados por el Consolador. ¿Quién es el Consolador, hermanos? El Espíritu Santo, que lo cubre todo. Porque está claro que la gracia de Dios trae consigo el siguiente paso. Primero, reconocer nuestra situación actual. Segundo, definir a dónde queremos llegar. Tercero, recalculando la ruta. Y en cuarto lugar, ¿qué piensan que puede ser? El perdón. En Primera de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 1 y verso 9, dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando vamos a Cristo, vamos cansados y cargados con los errores y fracasos que tenemos en esta vida, porque hemos ido por caminos que son equivocados. Las decisiones a la ligera y las situaciones difíciles. Por eso estamos cansados y cargados. Dios se compadece de nosotros, nos comprende, nos perdona y cura todas nuestras heridas. Nos extiende su manto de misericordia y en lugar de castigarnos como nos merecemos, nos da su amor inagotable. Él es la fuente. Nos quita la culpabilidad de nuestra vida y nos justifica. Nos declara justos, ¿para qué? Por su infinita misericordia. Y una vez que somos perdonados, vamos al siguiente paso, el quinto y último. Reconocer nuestra situación actual, definir a dónde queremos ir, recalcular la ruta, el perdón. ¿Y qué corresponde ahora? La salvación. En 2 Corintios capítulo 6 y verso 2 dice: En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable,
He aquí el día de salvación. Una vez que hemos recibido el perdón de Dios, es hora de anclar esa ruta en el GPS de nuestra vida. Instalando permanentemente en él a Jesucristo. ¿En nuestro dónde? En nuestro corazón. Y lo que tenemos que hacer es desinstalar otros dispositivos engañosos que el enemigo nos va dejando de forma sutil, como spams, por ejemplo, para seducirnos y entrampar. No, todo eso hay que retirar. Dispositivos atractivos, esos del diablo, que nos ofrecían un camino aparentemente más seguro, pero su destino es perdición y muerte. Cuidado con eso. No es lo que parece. Hay gato encerrado. Cristo es nuestro verdadero e infalible GPS, no hay otro, para nuestra vida. El GPS lo estamos utilizando, ya me entienden aquí los presentes, como una metáfora. No nos dé temor de que nos lleve por senderos estrechos y por veredas difíciles. El GPS es algo que se utiliza mucho hoy en día. Esas veredas y esos lugares, como he dicho antes, difíciles, son seguros, aunque no nos agraden. A lo mejor nos gusta más un camino ancho, que lleva a la perdición, con facilidad. Tengo el espacio que quiera. El otro es muy empinado y hay que sudar. Nos enseñan y nos ayudan a crecer. Es de la única manera. Tenemos que recordar que el Señor pasó por ahí y que nos allanó el camino. Encima, arregló la vereda para que pisemos por donde Él pisó. Maravilloso. Y no nos perdamos mirando otros caminos que nos vamos encontrando que se parecen al suyo, pero son puros espejismos. Cristo es todo para nosotros, no solo nuestro GPS, nuestra brújula, nuestro mapa, todo va relacionado con lo mismo, nuestro guía fiel y para siempre. No es para un tiempo, es para siempre. Debemos confiar plenamente en su dirección. Fijemos la vista con mucha frecuencia en nuestro GPS para cerciorarnos que seguimos fieles a su ruta, en su ruta, que nos hayamos salido de ella. Y si tenemos miedo a despistarnos, volvamos a mirarlo. Cuantas veces haga falta, hermanos, para estar seguros de, a pesar de lo pesado y difícil que puede ser el camino de la vida, que lo es muy complicado, es muy difícil, tiene muchos obstáculos, hay muchos problemas. Nuestro GPS sigue animándonos a seguir adelante, que es nuestro Padre Celestial, sabiendo que al final encontraremos ¿qué, hermanos? La recompensa final. Yo creo que merece la pena. Yo creo que merece la pena la recompensa final. En la escuela sabática, en el grupo, esta mañana, se habló de que el día que vendrá el Señor no lo sabemos, lo dice la palabra de Dios. Pero adventistas, y yo recuerdo de niño, y así tengo 74 años, pues imagínense metidos en la iglesia, todo lo que he oído y escuchado, y hasta de pastores, dando, diríamos, fechas. Yo claro, yo era un chaval, yo me acuerdo la última vez, yo tendría 17, 16 años, un adolescente ya crecido. Y me llamó mucho aquello la atención. Y luego la palabra de Dios decía que no se sabe cuándo. Tenemos que ir con mucho cuidado. Ese es el engaño. Esa es la trampa. ¿Y cuál es la recompensa al final del camino? Tiene que haber algo, ¿no? Alcanzar una meta, para nada no voy. Tiene que haber algo. He nacido, he tenido que llorar, porque si no lloro no estaría vivo. Problemas todos los que tú quieras, me río 2 o 3 veces en la vida, lloro un montón. Lo mínimo es de dónde he venido, qué estoy haciendo y a dónde voy a parar. Pues toda una eternidad con Dios, allí, con los ángeles, con nuestros seres queridos en el descanso. Todos los
salvos y los habitantes de otros mundos no caídos, para disfrutar para siempre de todas las riquezas y delicias que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y de forma personal, porque la salvación es personal. Eso sea una realidad, hermanos, tanto para ustedes como para un servidor. Y lo digo en esta mañana, para todos nosotros y para todos los hijos de Dios en la faz de la tierra, que esto sea real y que podamos vernos con Él y cogidos, ¿vale? Disfrutando, no de una verbena, no de un botellón, disfrutando con alegría, con felicidad, con unas caras risueñas, bien despiertos, alegres por la eternidad. Que así sea. Amén.